Muy buenas tardes, mi nombre es Gerardo Meneses Pérez, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. En esta oportunidad voy a exponer mi trabajo de grado, mi tesis, denominada Implementación del aula virtual para el fortalecimiento del pensamiento aleatorio en el grado undécimo. Para iniciar esta exposición es importante comprender el contexto global, nacional e institucional que da origen a esta investigación. A nivel internacional, organismos como la OCDE, a través de las evaluaciones como PISA y UNESCO, mediante el estudio TERCE, han revelado importantes brechas en el rendimiento en matemáticas, especialmente en lo relacionado con la estadística y la probabilidad, áreas claves del pensamiento aleatorio. En Colombia, los resultados de la prueba Saber 11 continúan mostrando que una porción significativa de estudiantes se encuentran en niveles mínimos de desempeño, lo que refleja dificultades para comprender conceptos estadísticos y resolver situaciones de incertidumbre. A nivel institucional, la institución educativa municipal José Eustacio Rivera de Pitalito, Huila, Colombia, no es ajena a esta realidad. Los estudiantes de grado undécimo presentan serias dificultades para interpretar gráficos, usar medidas estadísticas básicas y tomar decisiones fundamentales para analizar datos. Este panorama motivó el desarrollo de una estrategia pedagógica innovadora centrada en la implementación de una aula virtual. En este contexto surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la efectividad del aula virtual en el fortalecimiento del pensamiento aleatorio en los estudiantes del grado undécimo? Esta pregunta se desglosa en tres interrogantes específicos. Primera, ¿cuál es el nivel de pensamiento aleatorio antes de implementar el aula virtual? Segundo, ¿qué tipo de actividades pedagógicas pueden ser desarrolladas a través del aula virtual para fomentar esta competencia? Y tercero, ¿cuál es el nivel alcanzado por los estudiantes después de la intervención? A partir de estas preguntas, se formularon las siguientes hipótesis. Hipótesis de investigación: la implementación del aula virtual permite el fortalecimiento del pensamiento aleatorio en los estudiantes del grado undécimo de la institución educativa municipal José Eustacio Rivera de Pitalito, Huila, Colombia. Hipótesis nula: la implementación del aula virtual no permite el fortalecimiento del pensamiento aleatorio en los estudiantes del grado undécimo de la misma institución. La presente investigación es pertinente por diversas razones. Desde lo social, responde a la necesidad de elevar el rendimiento académico en matemáticas, mejorando las oportunidades educativas y profesionales de los estudiantes. En lo teórico se sustenta en el enfoque constructivista, integrando aportes de Ausubel, quien habla del aprendizaje significativo, Vygotsky, con su teoría de la medición y la zona de desarrollo próximo, Piaget, sobre la construcción del conocimiento, y Brunner, quien promueve el aprendizaje por descubrimiento. En el ámbito metodológico, esta investigación propone la integración de herramientas digitales, en particular el aula virtual, como un entorno propicio para el aprendizaje autónomo y participativo. En el marco teórico se compone de tres núcleos: el pensamiento aleatorio, el aula virtual y el enfoque constructivista. El pensamiento aleatorio implica la capacidad de interpretar y analizar datos en contextos reales. Manzano y Murillo destacan su importancia en la toma de decisiones informadas. Obando señala que permite representar situaciones de incertidumbre, y Poila
plantea que su desarrollo se favorece a través de soluciones de problemas. El aula virtual, según Sánchez y Gómez, permite desarrollar competencias desde la interacción, la simulación y la gamificación. Matos destaca su papel para fomentar el aprendizaje autónomo y todos ellos se articulan bajo el enfoque constructivista, donde el conocimiento se construye activamente y el docente actúa como mediador. Diversos estudios empíricos respaldan el presente trabajo. Aguilar y Zambrano documentan cómo el uso pedagógico de las TIC mejora la competencia matemática. Áviles y Valero aplicaron un aula virtual para fortalecer el pensamiento aleatorio con resultados positivos. Asimismo, Quintero y Restrepo implementaron estrategias lúdicas con buenos efectos en la resolución de problemas, y Pineda evidenció mejoras en las pruebas ICFES tras intervenciones digitales. Objetivo general: evaluar la efectividad del aula virtual en el fortalecimiento del pensamiento aleatorio en los estudiantes de grado 11º de la Institución Educativa Municipal José Eustacio Rivera. Objetivos específicos: diagnosticar el nivel inicial del pensamiento aleatorio, implementar una estrategia didáctica con apoyo del aula virtual, evaluar el nivel alcanzado tras la intervención. El estudio se enmarca dentro de un diseño cuasi experimental con un enfoque cuantitativo y alcance explicativo. Esta metodología permitió establecer relaciones de causalidad entre las variables aula virtual y pensamiento aleatorio. La población estuvo conformada por 50 estudiantes del grado 11º de la Institución Educativa Municipal José Eustacio Rivera, dividido en dos grupos, experimental y uno de control. El grupo experimental recibió una intervención educativa basada en el uso del aula virtual durante 3 semanas, estructurada en 2 unidades didácticas. Estas unidades incluyeron actividades sobre estadística descriptiva y análisis de probabilidades que promovieron el aprendizaje activo, la reflexión y la retroalimentación. El grupo de control continuó con el método tradicional de enseñanza sin intervención. Para recolectar la información se aplicaron pruebas diagnósticas antes y después del proceso educativo a ambos grupos. Este diseño permitió una comparación directa y fundamentada. Se utilizó una prueba tipo saber compuesta por 18 ítems de selección múltiple adoptados del programa Evaluar para Avanzar del Ministerio de Educación Nacional del año 2023. Este instrumento se enfocó en 2 dimensiones: estadística descriptiva y probabilidad aleatoria. El instrumento fue validado mediante juicio de expertos y una prueba piloto que permitió garantizar su validez de contenido y confiabilidad. El procedimiento incluyó 3 fases: diagnóstico, intervención y evaluación. La aplicación del TEX se realizó mediante el aula virtual. El análisis de los resultados se desarrolló con una herramienta estadística no paramétricas, específicamente la prueba Wilcox. La investigación se rigió por el código Henselski y los principios éticos universales. Se garantizó el consentimiento informado a través de padres de familia y acudientes, respetando la autonomía de los estudiantes. Se aplicó el principio de confidencialidad, resguardando la privacidad de los datos. También se promovió la equidad en la selección de muestra y la participación voluntaria con posibilidad de retiro sin consecuencias. El marco ético fue reforzado por las directrices de autores como Salomone, Clavijo y Gómez, quien resaltan la importancia de la transparencia, integridad científica y honestidad en la presentación de resultados. Los resultados demostraron mejoras significativas en el grupo experimental. El puntaje en estadística aumentó un 22% y en probabilidad un 28%. En cambio, el grupo de control solo mejoró
11% y 15% respectivamente. La prueba de Wilcoxon arrojó un valor Z de menos 6,245 y un valor de significación bilateral de 0,00. Esto permitió rechazar la hipótesis nula, confirmando diferencias estadísticamente significativas antes y después de la intervención. Se evidenció que el aula virtual facilitó el desarrollo del pensamiento aleatorio a través del uso de recursos interactivos, actividades secuenciales y el aprendizaje autónomo en línea. Los hallazgos coinciden con postulados del enfoque constructivista, donde el estudiante construye su conocimiento a partir de la interacción con herramientas digitales y la mediación del docente. Autores como Vygotsky y Brunner respaldan la importancia de estos entornos para el aprendizaje significativo. Asimismo, estudios recientes como los de Áviles y Valero o García confirman que las tecnologías de la información y las comunicaciones, cuando se integran con criterio pedagógico, pueden mejorar el rendimiento académico y la motivación del estudiante de una forma significativa. A manera de conclusión, el aula virtual fortaleció de manera significativa la competencia del pensamiento aleatorio en los estudiantes del grado 11. Se observó una mejora en la interpretación de datos, análisis de sucesos aleatorios y resolución de problemas. Además, la estrategia promovió mayor autonomía, participación, curiosidad matemática y sentido crítico en los estudiantes. Se alcanzaron los objetivos planteados y se validó la hipótesis de investigación. Se recomienda implementar permanentemente el uso del aula virtual en el currículo de matemáticas, específicamente para fortalecer competencias complejas como la estadística y la probabilidad. Es importante capacitar a docentes en el diseño de recursos digitales didácticos y fomentar el uso responsable y creativo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Además, se sugiere replicar este estudio en otros contextos institucionales con seguimiento longitudinal para validar sostenibilidad y escalabilidad. Muchas gracias. Buenas noches.